Tres. Bueno, y entonces la segunda parte era, como habíamos dejado, para mí, que estos elementos son los esenciales, los fundamentales, Ujú. es el contorno corporal. Yo creo que uno de los elementos también que hace la diferencia en cualquier arte de combate son, y es como dentro de lo primario, es entrenar y reforzar lo que son los contornos corporales. Estilos como, por ejemplo, Jeet Kune Do usa elementos básicos, el Wing Chun, por ejemplo. El Ujú. Wing Chun, su esencia es usar contornos o parámetros, diámetros bastante Ujú. compactos. Right? En Kempo Sí. nosotros le llamamos el Outer Ring Theory, que es la teoría del círculo ovalado, que va desde la altura del tabique nasal y pasa por los hombros, eh, costillas, hasta Ujú. llegar al área genital, y es como un óvalo. Entonces, con ese concepto tratamos de explicar al practicante de no sobreextender sus armas ofensivas y defensivas. Sobre ese Claro. parámetro trabajamos. También tenemos otra que se llama Quadrant Zone, zonas cuadrantes, que enseñan a cómo mantener el perímetro en distancia de profundidad, anchura y altura para no sobreextender otra vez los perímetros de ataque y de defensa. Entonces, uno de los conceptos primordiales que ya prácticamente es parte de un principio, que son los contornos corporales, le llamamos the contour body, y estos sirven simplemente para que las armas puedan viajar tanto usando el contorno corporal de uno mismo, que es parte de su cuerpo, o usar el contorno del oponente para viajar a las armas, perdón, a los blancos con las armas naturales. Y otra manera que puede ser usado también, que yo lo he llamado de Dimensional Contour Body, que son como los contornos corporales dimensionales que usan Ujú. estos espacios que no se ven, que están Ujú. delimitados por la anchura, la profundidad y la altura, que es un espacio de extensión de dimensión, entonces donde las armas puedan viajar y no sobreextenderse, y no hacer un movimiento demasiado exagerado, tanto usando un método circular como un método lineal para no sobreextenderse y obviamente perder la capacidad que tiene en sí la potencia del cuerpo en sí, no en sí del objetivo, del objeto que es en sí el puño o cualquier golpe, Ujú. sino que use el peso del cuerpo para masificar la fuerza. Y esto está en campo, nosotros hablamos de siempre de tres maneras de producir esta fuerza, que son la fuerza rotatoria, que es en todos los artes, en todo el combate se usa, la fuerza rotatoria, la fuerza prestada, que usar el forward momento, el back mass, que es la Ujú. fuerza posterior, usando la fuerza del oponente hacia adelante y usándola cuando el oponente viene hacia ti, entonces, que impacte cuando uno se desplaza hacia adelante, y la otra le llamamos fusión gravitacional o martial gravity, y la traducción es bien literal porque se llama casamiento con la gravedad, en realidad es fusión de la Ujú. gravedad, en otras palabras el peso cae Ujú. por sí solo. Entonces, cuando usamos estas tres fuerzas, ¿cómo se llama? Usamos el contorno corporal para que se pueda masificar y no usar el cuerpo en realidad, no, perdón, no usar, exagerar el golpe hacia atrás para masificar la fuerza, sino que usar Ok. estos contornos sin tener que extenderte. El tercero es un concepto que yo he llamado, que está dentro del Kempo, que yo lo uso como estos funcionales de Kempo, y es el punto de origen o point of origin. Yo creo que es una de las cosas que en Kempo Bruce Lee lo muestra como en los años 50, ¿verdad? Cuando lo muestra en el Long Beach International, cuando lo muestra ahí en el torneo del Long Beach, y lo muestra le hace un puño a Joe Louis y lo hace con otros karatecas, ¿verdad? Y muestra como un Sure. one inch, One ¿verdad? impulse. Y usa el Mm. peso del cuerpo. Entonces, en esa época nace ese concepto y como que todo el mundo quedó, wow, impresionado. Entonces, obviamente que a través de los años Parker eh, lo pudo descifrar y bueno, no hay nada mucho, muy mágico detrás de eso, sino que es una cuestión física y Ujú. usando el cuerpo usado hacia adelante, ¿verdad? Y usa tres niveles de fuerza para masificar la potencia en un espacio tan pequeño, ¿verdad? Claro, lo más importante, sí, lo más importante de ese golpe es la estructura, lo mismo que está hablando usted, lo mismo Mm, que está hablando usted paso a paso. De hecho, es un mm, tema de los favoritos de Juan, en la estructura.
Entonces, Sí. claro, tiene mucho sentido lo que está diciendo. Exacto. Entonces, el punto de origen para nosotros, de repente, como que las artes marciales en sí, como que en algunas esferas de artes marciales se habla, en otras no, en otras se ocupa, en otras no, y en nosotros la tenemos muy bien descifrada, este famoso punto de origen. ¿Qué pasa? Que en Kempo no la hemos considerado y no hemos trabajado alrededor de ella porque tiene una importancia muy, 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 muy primordial. Eh, Nosotros tendemos en alguna forma a usar el time, el Corby, usar un golpe, ¡prap! Usar 1, 2, 3, ¿verdad? Pero no Ujú. entonces a otro le decimos, no, ese no tiene esa velocidad, ese otro principio. Entonces, contradecimos porque todo en Kempo va como una especie de lecciones. Cada nivel enseña una lección particular, y que me parece fenomenal. El Ujú. problema es que el proceso de enseñanza produce malos hábitos en el proceso de aprendizaje de Kempo. Entonces, en otras palabras, no se enseña lo primordial cuando se tiene que enseñar, y cuando tú vas ascendiendo de grado, tú vas a un grado avanzado y tú dices, oh, ¿te acuerdas lo que hicimos antes? Bueno, ahora esto es así, porque se pone esto acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no me lo enseñaste en el principio? Entonces, lamentablemente se tiende a cometer el error de que no, que hay que llevar a los principiantes por una parte, por una seguidilla de aprendizaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay cierta información, y voy a hablar más específico en el Kempo. En el Kempo, y me imagino que en toda arte marcial, hay ciertas informaciones que se deben expresar, se cuentan, son parte de la teoría. Y hay otras informaciones que se deben practicar para producir la habilidad. Lamentablemente, muchos artes marciales tendemos a ejemplificar con entrenamientos, drills y ejercicios ciertas teorías para que tú sepas de dónde vienen, para entonces después tomar esa habilidad e ir formando esta seguidilla para finalmente llegar donde tienes que llegar. Hoy día, como en toda esta cosa teórica y esotérica también en el mundo esotérico, hay cierta información que ya la hemos evolucionado y nos toca a nosotros como facilitadores de la información traerla de una fuente mucho más renovada, mucho más evolucionada y mucho más práctica. Porque eso tenemos que entender. Hay en cierta información que nosotros hemos aprendido las artes marciales y que nos tocó a nosotros aprender eso. Eso no quiere decir que el mismo método de haber aprendido esa información nosotros la tenemos que transmitir. Y ahí donde es un tema bastante controversial dentro de las artes marciales, porque hay informaciones que a tu alumno no le toca. Eso te tocó a Mm. ti. ¿Verdad? Entonces no sabemos discernir dentro de las artes marciales. Entonces tendemos ya a llevar al alumno ahí de la semillita, y que el sol, y que la planta, y que la agüita, y la fotosíntesis. Eso te tocó a ti, eso me tocó a mí. Eso no quiere decir de que mi alumno, mi estudiante, mi discípulo o la persona a la cual yo estoy entregando la información no va a llegar al nivel que tiene que llegar. Tenemos mal conceptualizado el método de enseñanza en las artes marciales. Hay información que nos tocó a nosotros. Hay información que les va a tocar a ellos. Y que esa información los va a llevar a ellos al próximo nivel. Entonces, tendemos a hacer una especie de, ah, de clones, y todos tienen que ser Mm. cortados con la misma tijerita y todos tienen que ser igualitos. No, no es así, no es así. Esto es un arte en constante evolución y hay maneras y métodos para llevar la información y llevar donde hay que, hay que hacer esto. Eso nos toca a nosotros un poquito a los facilitadores, porque ya ni siquiera maestros, porque yo no sé si uno es maestro, somos facilitadores de la información. No. Nos toca ver la foto grande, nos toca hacer un análisis donde exactamente queremos llevar esto, ni siquiera al estudiante, porque siempre tendemos, no, que quiero llevar a mi estudiante aquí. Entonces, o sea, estás manipulando, o sea, es como que si tú estás pensando que tengo que llevar a mi estudiante ahí, estás siendo egoísta porque estás coartando sus posibilidades y tú no sabes la dimensión donde puede llegar tu estudiante. Entonces, cuando tú le dices, no, porque yo te voy a llevar ahí para... No, no, espérate, espérate, eso es lo que está en tu cabeza.
No, porque la capacidad de desarrollo de la nueva generación van a llegar mucho más arriba y todavía nosotros a lo mejor ni vamos a llegar ahí, porque nuestra capacidad no nos dio, porque la formación nos Mm. limitó el proceso. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad ahora, donde lo queremos, ver la foto completa, donde ellos pueden llegar con su capacidad. Mm. Mi deber como facilitador es dar la información de la manera más real, efectiva, eficiente posible, no necesariamente tradicionalmente de la manera que yo la aprendí. Entonces, a la Maestro, nueva generación maestro, le toca un maestro, camino diferente. quería hacer un punto de inflexión ahí, justo lo que está diciendo usted. Pero pasa que, bueno, es muy interesante lo que está hablando, pero si nos vamos a los extremos, un ejemplo, irse a los extremos daña de igual manera, yo creo que al practicante. Bueno, ¿Por qué? obviamente. Porque una persona que a lo mejor enseña un arte marcial donde es muy tradicional, donde le están enseñando de hace 80 años atrás a un alumno que está, en este caso, en 2021, le van a dar un programa que dura, no sé, por ejemplo, va a llegar a cinturón negro, va a tener que entrar 20 años, por ejemplo. Pero también está el otro extremo, donde hay personas que hacen programas súper cortos, donde esa persona en menos de un año ya es cinturón negro. Por ejemplo, ¿qué opina de esas dos dualidades, de esos dos extremos? Es que, a ver, hay dos cosas que pasan. Si vamos a ese, que dejé en pausa mi método de Sí. entrenamiento Ujú, y ujú. conté todo eso para no perder el hilo, hay dos cosas aquí. Hay una moral marcial y hay lo que en sí la esencia del arte marcial, dos cosas diferentes. Ujú. Entonces, aquí pasa una cuestión que el grado produce eh, Seguridad. cierto don Mm, no de conocimiento, sino que cierto don de superioridad. exacto. Entonces, hoy día vivimos en un tiempo que, cinturón verde, no, pero un cinturón negro sí. Y de verdad, nosotros que sabemos artes marciales, hay cinturones verdes que están más preparados que un cinta negra. Entonces, hay cinta negra y cinta negra. Es como los doctores. Hay doctores y doctores, abogados y abogados. Entonces, eh, va a pasar en ambos lados. Claro. Tú puedes tener una persona que haya tomado un entrenamiento muy riguroso, muy marcial, pero no tiene la capacidad. No tiene la moral, ni siquiera tiene los dos dedos de frente muchas veces para ser un formador. Por otro lado, puedes tener a una persona que aprendió un arte relativamente rápida y llegó a un grado relativamente importante, pero si yo enseño a un alumno y le doy en menos tiempo que a otro que tomó mucho más tiempo, pero le enseño la esencia en realidad de lo que está aprendiendo, lo que está absorbiendo, esa persona va a entender que ese grado que tiene es parte del proceso de seguir creciendo, de la responsabilidad. A veces no se nos enseña con el respeto y con la responsabilidad. No se nos enseñan porque muchas veces los maestros mismos han retenido la información porque aquí dar un grado muchas veces significa liderazgos. Muchas veces los mismos maestros retienen al estudiante porque creen que el estudiante lo va a superar, porque creen que el estudiante va a hacer finalmente su competencia. Aquí Mm, está totalmente desvirtuado muchas veces la esencia de lo que es el grado y el avance de las artes marciales. Entonces da lo mismo si lo aprendiste tradicionalmente y te duraste 10 años o lo aprendiste en 2. Entonces da lo mismo en esta esencia. ¿Okay? Obviamente que hay un recorrido técnico y obviamente no voy a ir ahí. Pero estoy Mm. hablando en la humanidad, en la moral, la conceptualidad psicológica que esto envuelve. bien. Eh, Tú puedes preparar a una persona en 2 años, pero si le enseña los valores, si enseña realmente la esencia de lo que le está enseñando, esa persona lo va a tomar con mucho respeto. Y es posible que esa persona espere su tiempo para seguir avanzando. Y seguramente ese alumno va a tener la llave para seguir avanzando en el éxito del entrenamiento de las artes marciales. Por su otro lado, esa persona que lo ha tomado a lo mejor en 10 años, no ha entendido absolutamente nada. No ha entendido absolutamente nada. Y esos 10 años le han dado a él eh, eh, mucho más fuerza para tomar un liderazgo que todavía no le corresponde, aunque haya tomado un entrenamiento por muchos años. Entonces, es una cuestión
de conceptualidad dentro de las artes marciales. Sin Sí. irme a lo que te estaba diciendo, Sí, sí, sí. yo creo que el valor, digo, los elementos que constituyen lo que yo he pensado que el Kempo de alguna manera necesita, estoy hablando muy particularmente de mi arte, y sin criticarlo, solamente es un análisis en proyección, en manera de visualizarlo para una proyección positiva en mi arte, nunca desmerecerlo porque me parece que es fenomenal y todos los artes marciales de hecho son fenomenales y existen por alguna razón y tienen adeptos por alguna razón. En lo que a mí concierne, en el Kempo, hay otro elemento que yo lo he tomado como base primero, hablamos del punto de origen, y el último que yo lo he llamado, uno de los también es tan importante, pues son cuatro muy importantes, que son el opuesto y reverso, entender esta dualidad que tiene el movimiento opuesto y reverso. Sabemos que el reverso, movimiento reverso, funciona en un solo eje, es un movimiento que va hacia adelante y va hacia atrás, cambia de eje, pero también tenemos movimientos de reverso que cambian de eje dependiendo de dónde sale. Entonces un golpe que va así, cambia su eje y regresa Ujú, en diferentes mecánicas y diferentes dinámicas. ujú. Entonces, el opuesto y reverso, creo que el elemento más esencial que puso Parker en este sistema para darle esta dinámica, esta fluidez de movimiento. Estos cuatro, Mm. unido con el timing, que el timing en realidad no es generalmente el kempoísta se basa, todo lo tiene que hacer rápido, y no es rápido, es cuando tú colocas los elementos precisos en el tiempo de dimensión exacta, es por un efecto dominó que va a suceder, la velocidad es un efecto que pasa por, es un efecto de los elementos que se unen en el tiempo exacto. Entonces Mm. no son ni antes ni después. Entonces la velocidad en realidad es una cosa perceptual. Algo que puede ser muy rápido para mí puede ser muy lento para ti. Y algo que puede ser demasiado rápido a lo mejor no está dentro del tiempo preciso cuando viene un golpe y moverte en una situación X. Entonces la velocidad es una cuestión bastante perceptual, depende del prisma por donde se mire. Pero el Mm. timing es perfecto. El timing es perfecto, es como el tiempo de Dios, ni antes ni después. Es cuando tiene que suceder. Y estos elementos, estos cuatro elementos, unidos con el timing, hacen una perspectiva totalmente diferente del Kempo. Donde yo miro el Kempo y miro los otros artes marciales, si estos cuatro elementos no están, hay problemas. Y lo veo muchas veces, hay elementos que lo tiene el Jiu-Jitsu, lo veo en ustedes, en el Jeet-Kune-Do, sigo mucho el Silat, que me encanta, me apasiona, y lo veo muchas veces ahí. A veces en algunos no, a veces sí, pero sí está ahí. En algunos colegas kempoístas, a veces sí, a veces no, pero sobre esa base. Porque trabajar estos cuatro elementos va a llevar a una nueva era de entrenamiento. Esto quiere decir, a ustedes les debe pasar, me pasa a mí como educador de las artes marciales, educador de Kempo y facilitador del Kempo, me pasa muchas veces que la gente mira, ellos miran, ellos miran una cosa, pero no miran el valor de las cosas. Generalmente el estudiante mira lo difícil, pero no mira el valor de eso difícil. Ellos miran lo complejo, pero no ellos miran la simplicidad que da ese entrenamiento. Entonces muchas veces es mucho más fácil, por decir algo, hacer esto que hacer esto. Entonces obviamente tú tienes a 100 personas que están haciendo eso y todo el mundo hace, y todo el mundo se ve feliz y sobre esa base vamos a trabajar. Hay que decir, vamos a hacer esto. Ah, pero no, es que eso nunca me lo voy a aprender. Pero si eres un buen facilitador y das la información correcta, vas a romper en segmento y vas a explicar por qué estás haciendo eso. Entonces, Mm. hay muchas cosas que en artes marciales progresivas parecen muy complejas, pero necesitan un adiestramiento especial. Y en la base de mi Kempo tienen que estar estos cuatro elementos. Obviamente, estos cuatro elementos, como producen demasiado, son muy sofisticados en algunos momentos, en algunas instancias son muy complejos, en que muchas veces dentro de mi comunidad de Kempo nadie quiere mirar para allá, porque no, ya es otra bola. En realidad no es ninguna bola, es lo que es. Lo que pasa es que necesitas un entrenamiento. Y estamos en ese juego, estamos en esa constante evolución. Y yo lo estoy diciendo, pero no quiero decir que yo tengo la maestría de eso.
pero por lo menos me he fijado que eso es por donde uno tiene que caminar. Entonces, en el Kempo, estos 4 elementos, que lo vuelvo a repetir, que son alineamiento corporal, contorno corporal, punto de origen y opuesto reverso, estos 4 tienen que estar unidos con el timing, y estos 4 son la base de cualquier arte marcial progresivo, cualquiera, dime cualquiera. No es lo mismo, por ejemplo, lo voy a hacer voy a buscar un lápiz aquí. No es lo mismo que yo use, imagínate si fuera un palo, no es lo mismo que yo haga esto a que yo haga esto. Entonces, tú puedes, tanto arma, lo que sea, puedes hacer el uppercase, el middle case ¿Mm? y low case. O sea, quiero decir, el segmento bajo, articulación baja, articulación media y articulación alta. Obviamente que si tú trabajas la articulación alta, que es el uppercase, el efecto del golpe, yo te puede ser un palo, cuchillo, puede ser y la misma mano. Vas a cubrir un territorio mucho más, obviamente quizá más amplio, pero la manera de entrada es mucho más complicada de hacerla efectiva, hacerla eficiente y hacerla correcta. Entonces es mucho más fácil ir a una clase en que el palo se esté trabajando así, a que tú le digas ahora lo vas a trabajar de la muñeca. Cierra la mano, entonces en lugar de cubrir uno, no vas a cubrir solamente una ventana alta, sino que vas a cubrir esta ventana media y esta ventana baja. Entonces, entonces ahora el palo puede usar opuestos y reversos y puede volver, y solamente por el entrenamiento de la muñeca y Muñeca. del antebrazo. Por ejemplo, es por decir algo muy básico, en realidad casi, incluso hasta tope lo que estoy diciendo, No, no, pero no, tiene no, mucho no. sentido. Tiene sentido. Entonces, De hecho, eso lo trabajan en arte marcial de Filipinas. ajá, entonces estos contornos corporales, este alineamiento del cuerpo, cuidar la línea central, que es lo número uno. Muchos artes lo descubren, sobre todo está hablando más en el campo específicamente, no podría hablar de otro porque no los practico, pero en el campo tendemos un poco a descubrir la línea central donde están nuestros principales puntos vitales. Entonces, trabajamos siempre yendo a los blancos, pero descuidando los personales. Entonces, las armas realmente salen de los costados y buscamos esa fuerza, esa velocidad y no cuidamos la línea central, que es una de las principales. Por eso una de las cosas que a mí me apasiona mucho de Wing Chun, de Jeet Kune Do, de Silat, que siempre está en chequeo la línea central. Claro. Y todo sale de ahí, todo viaja desde ahí, todo nace desde ahí, todo cubre de ahí, todo radica desde ahí. Yo le hablaba a mis estudiantes que la línea central es el amo, dueño y señor. Desde ahí todo funciona, desde la línea central. Entrenar, un entrenamiento, línea central, significa que tienes que enseñar a facilitar habilidades. Yo siempre digo esto. Michael Jordan, ¿por qué fue el basquetbolista más destacado? ¿Por qué Pelé fue un jugador tan destacado? ¿Por qué Maradona fue un jugador tan... Y por decir algunos. Y cantante, porque Bob Marley, eh, porque estos genios fueron genios. Porque estos genios se concentraron en desarrollar habilidades. Si formáramos gente con esencia de enfocar el entrenamiento solamente en habilidades, tendríamos una nueva era de arte marcial. Pero a poco le interesa, porque nadie ha puesto la mente ahí, porque vas a salir seguramente de, de los sociopolíticos geográficos de tu arte, y seguramente muchos te van a criticar, y muchas veces un trabajo de ese es un trabajo de loco y este tipo no sabe lo que está diciendo. Pero si formamos artistas marciales con habilidades, enseñándole habilidades, este arte marcial, y estoy hablando en general, se podría disparar para otro lado. Pero no da el tiempo porque a veces no es comercial, a veces creemos que no todo el mundo lo va a hacer, pero este es el arte de enseñar, es un arte. Y el arte de enseñar lo tenemos que desarrollar. Si tú quieres ser maestro, si tú quieres ser facilitador, es un arte de poder plasmar nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, porque ya es sabiduría. Lo que ustedes han formado, lo que ustedes han recibido,
La información que han almacenado en su ser no es información, es sabiduría, porque pasa por conocimiento, análisis, desarrollo, crecimiento, maestría, y ahora están en el nivel de facilitarlo, o sea, ya está en un nivel de sabiduría. Es una sabiduría, suena como palabra muy grande, ¿verdad? Solamente como que si Albert Einstein lo tuviera. No, son sabiduría que cada uno hemos tenido a través de nuestra propia experiencia, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo en el arte. Entonces, cuando damos esta información, estamos realmente un racimo de sabiduría que está plasmado en mis conocimientos, en mi trabajo, en mi entrenamiento, en mi ser. Te estoy dando lo que está dentro de mí, que es algo, es un arma poderosa. Y si lo recibes bien, se va a transformar en algo mucho más poderoso, mucho más grande, porque se lo está dando quizás a quién se lo está dando. Entonces, el arte de enseñar en sí enfrasca también la habilidad de producir que estas nuevas generaciones, esta nueva gente que está conociendo estos artes marciales puedan ir más allá de sus propias fronteras, de su propio conocimiento, de su propia experiencia y de sus propias capacidades, porque no somos tigres hasta que no sabemos cuándo tenemos que estar en ese momento, ahí nos damos cuenta que somos tigres. No eres tigre hasta el momento que estás ahí, en ese momento que alguien te estafó, ¿verdad? Y si te sale el animal. No eres tigre hasta el momento que viene un ataque. No eres tigre hasta el momento que alguien te toca a tu hija. No eres tigre hasta el momento que alguien te saca tu comida. Ahí sabes que eres un animal. Ahí sabes que llegaste a tu extremo. No sabemos quién somos hasta que no podemos llegar a esa capacidad. Como facilitadores tenemos que dar la información para llegar a la gente a su capacidad. Y esa capacidad a nosotros mismos ni la sabemos. Pero tenemos que tener la habilidad para poder dar un arte marcial que produzca habilidad en nuestros estudiantes. Ahí es donde yo abogo. Va más allá de un programa, de un currículum, de ¿cómo se llama? De materiales de estudio, va más allá. Porque es que el material de estudio, el libro, la enseñanza como tal no queda corta, o sea, queda cortísima, porque son una esfera de conocimiento que trasciende mucho más allá, muchísimo más allá, muchísimo más allá. No, esto esto es un infinito, de verdad, es un ocho, es un infinito eh, no sé, nunca habíamos pensado ver el arte marcial como la vemos si Bruce Lee no hubiese pensado, analizado y haber traído toda la sabiduría y haberla plasmado y haberla mostrado. Si él no la hubiese compartido, estaríamos tirando piedras todavía. Claro. Seguramente no existiría el MMA. Bruce Lee cambió el curso de las artes marciales en un tiempo tan precario y lo hizo. Entonces le dijo al mundo, ¿sabes qué? Para poder llegar donde yo estoy, no es en realidad que vayas a aprender 20 artes. En realidad, todo esto se va a preparar el templo. El templo había que prepararlo. Y el templo era su cuerpo. Claro. Para poder hacer las cosas que Bruce Lee hizo, las podemos hacer y nos dijo que había que entrenar, que había que preparar el cuerpo. Hay muchas cosas que necesitan una habilidad especial, pero más que especial, tenemos que preparar las condiciones y esas condiciones las tenemos que preparar con nuestro cuerpo. Y a veces nos quedamos cortos, porque nos quedamos solamente con el arte. Sí, el arte marcial lo conocemos, esta técnica es así. Sí, pues una cosa que la técnica es así y otra cosa que el cuerpo lo asimile. Porque son dos cosas diferentes. No es una cosa que yo me la sepa como maestro y ahí te la enseño y tú la sigas progresando y yo me vaya a sentar a la oficina, ¿verdad? Y vaya a ver videos. A que yo, mi cuerpo, comience a darle esta información al cuerpo. Yo tengo que desarrollar, yo tengo que darle el estudio y el desarrollo a mi cuerpo. Entonces, esto es una cuestión bastante compleja de arte marcial. No es tan simple como la conocemos. Va más allá y trasciende todos los artes, trasciende todos los tipos de artes marciales, trasciende todos los estilos, porque es uno solo finalmente. Es educar tu cuerpo, es reeducar tu cuerpo. Y eso es lo que a veces muchas veces no entendemos. Pensamos en estilo, oh, yo sigo esta línea. Es más que eso, es el estudio marcial, físico marcial, que va inyectado en tu cuerpo. Bruce Lee lo demostró al mundo, o sea, un cuerpo que nunca pensamos que un artista marcial fuera casi un físico de fisiculturista, jamás, nunca se nos pasó por la mente. Él le demostró al mundo que el cuerpo no era para lucir bien, sabía que cada músculo tenía que estar cubierto, porque cada movimiento necesitaba un fragmento específico
del cuerpo. A veces hay movimientos que son tan precisos que usa parte y músculo que a veces no lo usamos, Claro, pero lo necesita. Para llegar a esa capacidad necesitamos que el cuerpo, que el músculo esté trabajado para poder llegar y alcanzar ese nivel. ese nivel. Juan, Bueno, antes de cualquier pregunta, agradecerle su generosidad en compartir su sabiduría sobre el arte. Muy, muy completa. Toda la respuesta fue muy interesante, muchos conceptos en los que estoy totalmente de acuerdo y me parece muy grato de escucharlo de parte de usted, que es alguien que tiene más experiencia que yo. Mi pregunta, bueno, de todo lo que dijo hay muchas cosas que preguntar, pero yo tenía una pregunta pensada desde antes que no me quisiera quedar sin hacérsela. ¿Sí? Cuando yo lo veo a usted moverse en los videos, me parece muy particular sus desplazamientos. A veces queda muy de lado, a veces casi de espalda, o a veces aparece por los lados del rival de manera muy inesperada. Esos desplazamientos usted diría, es dentro de sus habilidades personales una predilección propia o es parte de cómo usted ve el tiempo? ¿O estoy totalmente equivocado y sus desplazamientos No, no son tan... todas las anteriores, todas las anteriores. Yo creo que, sí, todas las anteriores. Yo creo que primero todo funciona y todo se va perfeccionando en la predilección de lo que a uno más le gusta. Esa es como la primicia. La primicia es qué es lo que, cuál es tu fuerte. Y una de las cosas que yo he ido desarrollando con el tiempo es todo funciona de abajo para arriba y a veces nos enseñan todo de arriba para abajo y a veces las posiciones, los desplazamientos son número uno. Por eso yo decía que en este statement de tiempo que yo de alguna manera incorporado, desarrollado o presentado en el mundo del tiempo, como sea, por lo menos personalmente yo lo uso, va primero el elemento corporal. Esto conlleva muchos otros elementos, desplazamiento, movimientos de pies, movimientos de posiciones, cambio, transiciones, etcétera. Ahora, se va desarrollando con el tiempo, como en toda niveles de la vida y de cosas, uno va desarrollando ciertas habilidades y hay movimientos que son mucho más competentes para mí, funcionan más, me interpretan mejor, puedo masificar mi fuerza de alguna manera mucho mejor que con otros. Y obviamente que por eso son todas las anteriores. Hay muchas veces que mi cuerpo tiene que estar ahí y aparece donde no. Es parte de este desarrollo vuelvo, repito, yo no quiero decir con esto que esta sea la panacea y yo aquí te las traigo. No, es mi concepción de ver este arte, es como yo lo veo, lo que yo creo que debiera ser. Por algo soy de alguna manera, todos somos de alguna manera protagonistas de nuestro propio arte. Eh, y ese es mi punto, que el Kempo necesita trabajar sus posiciones, a veces no las veo muy bien definidas y tiene que defenderse para que la posición determina tu desplazamiento y tu desplazamiento determina finalmente la postura de tu cuerpo, finalmente dónde va a encajar, dónde va a caer. Sí. Entonces, Y sí, yo he puesto bastante énfasis en los desplazamientos y en las posiciones, porque sí, se finalmente nota mucho. donde el arma finalmente va a caer. Entonces, no Sí, viene la fuerza de aquí, sino que la fuerza viene de abajo hacia arriba. Casi es una transferencia vibracional que pega sí, abajo, ¡pra!, sale aquí arriba. Es una vibración. Y que sí, lo usan muchos artistas marciales, mucho, sí, mucho, sí. mucho, Y mucho. usted lo combina muy bien con lo que mencionaba del timing. Por eso también me parece Sí, claro, muy... funciona, te Usted funciona muy está bien. parado en el lugar preciso en el momento apropiado y Claro, exactamente. de manera muy interesante. Sí, eso es un tema que me Exactamente. interesaba Bastante, comentarle porque me sí, pareció muy gracias. llamativo. Sí, es bastante particular porque funciona muy bien para mí, funciona muy bien para mí. Y finalmente es un arte, por más que tengamos cierta influencia de otras cosas, es un arte que finalmente expresa a tu persona. Mm. O sea, sí, Bruce Lee lo dijo, el gran maestro dijo, sí, ¿verdad? Que lo más difícil de un practicante de arte marcial es expresarte tu persona. Y eso Sí, es la búsqueda finalmente de esta revolución, de no criticar, porque son análisis de verdad, porque finalmente cada cual es responsable con su arte y con lo que haga y con lo que a lo mejor le guste. Yo aparte, solamente sigo el crítico para poder llegar donde creo que mi persona se puede expresar. sí, ¿Sí? aparte de lo que dice Juan, que pues, tiene mucha razón, porque habiendo visto los videos suyos, aparte del timing y en este caso,
en este caso la buena postura, usted tiene un buen sentido de la distancia. Así que también lo quería felicitar por eso. Gracias. La distancia, yo creo que se va desarrollando, todos estos elementos se van desarrollando, es un proceso. Por eso te digo, estas cosas, como, mira, yo siempre digo, si yo hubiese conocido estas cosas, porque estas son cosas de estos últimos años, estoy hablando de 15 años, 15, 10, o sea, vengo haciendo Kempo casi, ¿cuánto? 30 años, no más, un poquito más. 35, 36. 36 es fracción. Mm. Entonces, yo digo, wow, si yo se conocí esta información antes, cuando estaba más joven, cuando tenía unas capacidades quizás físicamente mucho mejor que tengo ahora a los 50, quizás donde yo estaría, sin pensar de competir para ser mejor que nadie, sino que para yo sacarle lo mejor a mi ser. Entonces hay cierta información, ¿viste? Entonces, esta información, hay ciertas cosas como ya hacerlo como por un horse stance y golpe así, no, es funcional, todo funciona aquí. Por ejemplo, una de las cosas que parte del método que he ido cambiando, yo creo que nos quedan 2 minutos, es el horse stance. Me voy a parar un poquito. Entonces, esto queda así, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacerlo desde ahí, yo he optado por enseñar a mis alumnos principiantes, desde el principio, te paras aquí. Ahora, hay que entender dos cosas. Para cuál diría, no, pero es un sacrilegio, pero que todavía no se sabe para, bueno. La persona que se inicia las artes marciales no sabe ni esta ni esta. Entonces ahora tú eliges cuál le vas a hacer. Por mi sabiduría, por mi experiencia, te puedo enseñar esta y más tarde te enseño esta. Por mi experiencia, creo que te voy a enseñar esta primero. Te va a servir más que esta. Esta te la voy a explicar y esta te la voy a enseñar. Entonces hay cierta información que tú la explicas. Hay muchos cuentos que yo hago de información, cuentos porque son parte de la información, que si te la enseño, lamentablemente, te voy a tener que volver a enseñar otro arte. Entonces, si te enseño alguna información, va a pasar que te voy a tener que sacar esa información para ponerte este otro programa dentro de tu computadora cerebro. Y eso va a ser un proceso mucho más largo. Entonces, yo prefiero explicarte que esto viene de aquí, pero ya sabes por dónde viene. No lo vas a tener que hacer. Eso lo tuve que hacer yo. Ya tú no lo tienes que hacer. Pero ojo, viene de aquí. Pero ahora, ya tú sabes, yo te voy a enseñar esto para que puedas seguir. Entonces, hay cierta información, vuelvo a repetir, volvemos otra, y eso no quiere decir que sea un Mac Dojo, un dojo, no, que estén regalando información, no, es que la evolución también ha crecido. Claro, es el mismo camino, usted ya no va a hacer que el alumno repavimente lo que usted ya pavimentó. No, exacto, fondo... y no le sirve, claro. Porque mira, yo estoy seguro que la carrera de abogacía no es la misma que se enseñaba hace 100 años atrás. No, ha cambiado, evolucionado. Yo no creo que la medicina se siga enseñando hoy día y vamos por las carreras y vamos por los oficios y vamos, todas las cosas no se enseñan como se enseñaron porque eso pagó un precio. Eso es parte del desarrollo tecnológico y el arte marcial también hay una tecnología que es un avance. ¿Por qué digo tecnología? Porque dentro de las artes marciales hemos descubierto que hay ciertas reglas y estas reglas son casi ideas que fueron pasadas por una hipótesis y se han convertido ya en un principio.